hablamos de qué tipo de instituciones son, pero habría que abundar un poco más en las agendas de investigación, en cuáles son los mecanismos de coordinación que se están generando justamente a partir de este panorama de descentralización, en donde tenemos grandes tensiones en las coordinaciones que se dan entre instancias de gobierno federal y los propios gobiernos estatales, por un lado, pero también porque en los recorridos por algunos estados, de las cosas que se logran advertir, es también los usos distintos con los que los gobernadores estatales van apuntalando el propio crecimiento de la educación superior de esos estados. A qué poblaciones atienden, dónde están enclavadas estas instituciones, cuáles son los tipos de vinculación que buscan los directores o rectores de estas instituciones hacer con los diferentes actores locales. Es algo que no conocemos y que haría falta, porque justamente uno de los grandes temas que me parece que no se ha trabajado suficientemente y que es un punto de tensión muy grande para el desarrollo de las instituciones, sobre todo de carácter tecnológico, tiene que ver con el tema de vinculación. ¿Cómo se está generando esto? Creo que difícilmente lo vamos a poder comprender en su complejidad si no nos acercamos justamente a cómo se ha diferenciado nuestro sistema educativo. Y el otro punto, de entre muchos más que hay, pero que me parece relevante retomar, tiene que ver con el tema de los actores. Me parece que tampoco es como casual que en las agendas de investigación haya tenido una fuerte relevancia el tema de académicos, porque justamente lograba generarse convergencia entre las propias inquietudes de los académicos en un mercado en plena expansión, con las agendas de política pública que estaban preocupadas por tratar de abordar desde diferentes lugares el problema de formación de esas masas que estaban llegando a las instituciones educativas. Pero el tema de los actores estudiantiles, por ejemplo, es un tema que difícilmente puede tener ese peso, dado que son actores en general con poca voz o sin voz, y que creo que nos obliga como a un acercamiento mayor para tratar de entender realmente por dónde puede seguirse discutiendo este tema de la ampliación de las oportunidades educativas, vistas no solo a la luz de ampliación del acceso, sino de que realmente estos estudiantes que ingresan puedan tener condiciones adecuadas de formación, ambientes proclives a un aprendizaje, y creo que esto no lo podríamos nosotros entender si no fortalecemos la investigación sobre actores, pero actores ligados a procesos en instituciones específicas, y creo que esta parte es una de las cosas que, digamos, nos desafiará a futuro, y ahí la dejaría. Muchas gracias, Rosalba. Tomo nota. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, está María, luego Romaldo y luego Angélica. Muy bien. Buenas tardes. Voy a aprovechar esta oportunidad de poner en común esta lluvia de ideas sobre temas, ya que Germán luego los va a sistematizar y nos los va a hacer llegar. Voy a tratar de contribuir a aclarar un poco y no a confundir. Estaba retomando algunas de las reflexiones que hacía Silvi respecto a la especialización disciplinaria en el DIE y cómo se habían centrado sobre todo en el tema de las políticas y de los currículum, y faltaba dar un poquito más de relevancia o de preeminencia al tema de los actores. Si además combináramos o tratáramos de cruzar el eje de los actores con el eje de los procesos, a mí me surge una sugerencia, valga la cuestión, que es la que quisiera poner a consideración de ustedes. En el contexto actual de obligatoriedad de la educación media superior, donde el tema de la cobertura ocupa titulares y sospecho, por los entornos en los que me muevo,
que seguirá ocupando titulares en los próximos meses, donde el tema de la equidad, y en ese sentido me gustó mucho también el comentario que hizo Silvi, ¿no?, de esta revisión de la heterogeneidad del sistema, y también centrar mucho la atención en el estudio de otros tipos institucionales y de qué forma responden a las necesidades del entorno. En este contexto de cobertura, de obligatoriedad de la educación media superior, de todos los escenarios que se construyen para el acceso, la transición de un tipo educativo a otro, me pregunto hasta qué punto no puede resultar interesante para el DIE también fijar un poco la mirada en la coordinación con otros tipos educativos, ¿no? No solamente lo que pasa en las propias instituciones de educación superior, sino lo que las instituciones de educación superior de alguna forma van a tener que hacer para responder, porque muchas de ellas ya lo hacen, frente a esta nueva necesidad que va a surgir y que se va a ver desde mi punto de vista agudizada en la medida en que haya una mayor cobertura y una mayor atención a la educación media superior. Gracias. Sí, cierto. Estaba Romualdo. Bueno, en este recorrido lleno de nostalgia, porque son muchos años ya los que andamos por aquí, a mí nada más quisiera compartir una reflexión a propósito de un comentario aquí en corto con Angélica. Tengo la impresión de que la mayor parte de los grupos de investigación sobre educación superior nos formamos cuando ya estábamos en la universidad. Y estando en la universidad, casi todos con la licenciatura, empezamos los procesos de maestría y de doctorado. Ahorita tenemos un buen conjunto de egresados de nuestros posgrados en educación superior y no los podemos incorporar. Y no los podemos incorporar en parte porque no están adscritos de inicio dentro de la institución como nosotros estuvimos. Es decir, los recorridos que hicimos nosotros para conformar grupos de investigación se están viendo muy difíciles de repetir o de replicar con nuestros egresados actuales. Y creo que hay trabajo para todos, pero no hemos encontrado las maneras de incorporar a nuestros egresados en estos procesos formativos con estas nuevas características. Me decía Angélica, yo creo que ella lo puede explicar mejor, pero es curioso que los diferentes grupos en Baja California, en Guadalajara, en el DIE, en el ISUE, nosotros, se conformaron alrededor de liderazgos. Y los nuevos grupos que están surgiendo, como el de Coajimalpa, se conforman alrededor de doctores. Es decir, no hacen todo este recorrido formativo que nosotros tuvimos, y entonces los liderazgos son más difíciles de detectar y de reconocer. Yo creo que en la idea que mencionaba Silvi, a lo mejor, bueno, creo que sí es un problema que los grupos nos estamos haciendo viejos y nos estamos haciendo, otra idea que mencionaba Alma, conservadores, poco críticos. Cuando iniciamos nuestras actividades éramos muy críticos del sistema y ahora como que ya estamos, nos decían algunos alumnos, oigan profesores, ustedes ya se aburguesaron, ya no protestan, ya no van a las marchas, ya no se dedican a la actividad científica, pero la actividad de protesta por las políticas o por otras cosas, la manifestación pública, como que la hemos abandonado. Y yo creo que también es una de los reflejos que tienen las políticas públicas. Nos han aventado a la cientificidad, ganar puntos y hacer la maestría y el doctorado y los artículos de investigación, y hemos perdido como esa vitalidad. A lo mejor es propio de la edad, ¿no? Y por eso la necesidad de incorporar a nuevos jóvenes, pero creo que no hemos encontrado la forma. Tenemos muchos jóvenes ya formados y los grupos nos estamos haciendo cada vez más viejos, ¿no? Decía Winif, los académicos actuales producen menos
y cuestan mucho más. Gracias, Romualdo. ¿Sigue Angélica? Bueno, ese comentario que aquí hacíamos en corto con Romualdo, me parece también que es quizá un pendiente, no conozco el documento de Germán, pero sí, al escuchar a Germán y a Adrián estuvo muy latente esta idea de liderazgo académico, ¿no? Olac Fuentes, Rolling, el propio Romualdo. Pero, ¿qué está pasando con la conformación de grupos de investigación en el campo educativo, cuando se incorporan los jóvenes? Algunos les dicen baby doctors, otros jóvenes investigadores. ¿Cómo se van conformando esos grupos y cómo ahora, digamos, no nacen en torno a un liderazgo académico, porque pareciera que el liderazgo académico no está asociado con la formación, porque todos son doctores, ¿no? Nosotros lo vivimos muy de cerca en Coajimalpa. ¿Cómo logras integrar a un grupo en donde todos tienen el mismo grado académico, el mismo nivel de habilitación, aunque resulta difícil, por ejemplo, reconocer a esos líderes académicos en función de su experiencia en otros ámbitos, no solamente en el grado académico? ¿Cómo se va a modificar esto, o cómo el propio DIE juega un rol fundamental en esa formación de recursos humanos, pero también de nuevos grupos de investigación y su impacto en otras instituciones, ¿no? También cuando se mencionaba este asunto de los actores como una de los temas, de los tópicos en la investigación que realizan, hay otro que también se ha vuelto muy relevante y que a mí me parece que no ha sido suficientemente estudiado. Silvi decía, ya no más artículos o tesis sobre los efectos de los estímulos en los académicos, ¿no? Ya tenemos suficiente. No tenemos suficiente, por ejemplo, el rol que han cobrado ahora los funcionarios o los gestores en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque su función tiene ahora un impacto hacia afuera también, por las relaciones que tiene que establecer con otros actores del entorno, dígase la NUYES, la propia SEP, porque ahí se marca también el financiamiento a la propia institución, habla del financiamiento externo, y entonces, ¿cómo ahora la función que muchas veces es realizada por un investigador, cuando pasa a ser un gestor, cambia o asume una visión distinta incluso de la propia universidad, ¿no? Se comentaba también, Alma decía, un punto crucial es qué tanto la investigación que se hace tiene impacto en el país, en las propias políticas públicas para la educación en general y para la educación superior. Sí, en algún momento había cierta influencia en el trabajo que se hacía y que se reflejaba, por ejemplo, la gente que ocupaba algún puesto en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Educación Superior, o ahora cómo se está influyendo o cómo se va a influir a partir de la investigación que se hace en esas políticas públicas, ¿no? Recién hay un documento, el que se presentó a la NUYES, el que la NUYES presenta a los candidatos, pero qué tanto ese documento es también un reflejo del trabajo que ha hecho el DIE y otras instituciones por la participación del grupo de profesores que lo hicieron en el impacto en esta relación directa con el país. Buenas tardes. Tratando de hacer o enriquecer estos varios temas por los cuales pudiéramos transitar todos los que aspiramos a ser investigadores o los que son investigadores. De primera mano hay algo que estoy oyendo y no sé si sería pertinente traerlo como una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto entonces también pareciera ser que en esta dinámica de querer alejarnos de este marxismo que mencionaba muy bien usted, doctor, se ha tratado de sacar, de limpiar, de hacer inocua a la propia ciencia, sacando todo el conflicto de las universidades? Y entonces el problema del poder dentro de las universidades, tratando de conformar grupos de investigación, tratando de acceder, formando élites dentro del mismo campo universitario, también se ha dejado de lado, ¿no? Eso lo traigo yo como una pregunta. Y de primera mano, yo soy profesor de asignatura en una universidad estatal, me pone a pensar lo que me están diciendo, precisamente cómo hay, fuera de la UAM, tal vez del DIE,
habemos en la mayoría de universidades en todo el país, que fue algo que a mí me impactó porque, bueno, a mí me formaron los profesores de la UAM Azcapotzalco y siempre me enseñaron que la universidad era, uno de sus pilares era la investigación, siempre se me formó así. Llego yo a esta universidad y parece ser que los profesores de asignatura, que son casi el 75%, caso contrario de lo que pasa en la UAM, y por ejemplo también en la UNAM pasa algo similar, pues somos profesores que nada más vamos y damos una hora, muchos de nosotros lo tomamos como un modo de vida, un tipo de chambismo, y qué tanto entonces nosotros no podemos hacer también un puente entre posgrados y gente que está dentro de la licenciatura para que ustedes se puedan nutrir de estos nuevos investigadores, qué tanto como profesores de asignatura nosotros nos volvemos un paso que no dan los alumnos a través de nosotros, y no porque nosotros no queramos, sino porque estamos en esta dinámica de tratar de completar el sueldo, ¿no? Tratar de completar la chuleta, tratar de completar nuestra existencia como profesores, y muchos de nosotros tratamos de hacer eso, y que todo esto es manifestación de una serie de dinámicas que ustedes precisamente han estado señalando. Entonces son dos cosas que yo me pregunto: cómo las propias políticas que se dan en los 80s y 90s, como esta creación de profesores de asignatura, se vuelven cosas perversas dentro de la licenciatura, porque yo de primera mano lo he vivido con muchos compañeros y no le ven sentido a la universidad. Pues es como pasar por la primaria, ¿no? Ellos agarran, dan su clase, no hay más sentido en lo que se está haciendo y se tienen que ir los alumnos. Los mismos profesores no tienen una idea de un posgrado o de que hay algo que hacer de investigación, no pueden hacer objetos de estudio dentro de su misma carrera. Y entonces, ¿qué tanto también esto podría ser parte y se relaciona también, a lo mejor de manera paralela o reconociéndolo como un problema, con las relaciones de poder que existen ya también hacia adentro de las propias universidades, ¿no? Entonces me parecen dos temas, yo como pregunta, que tanto se pueden integrar también a esta visión que el DIE está proponiendo para los, ojalá no 40, sino los próximos 400 años. Nada más, gracias. Yo reaccionaría así rápidamente a tus preguntas. Sobre la primera, que tiene que ver también un poco con lo que comentaba Romualdo sobre ya no protestamos, tal vez ya no vayamos a las marchas, ¿no? Pero yo leo lo que mis colegas escriben y muchos de ellos, probablemente la mayoría de los colegas que yo sigo, son muy críticos. Es decir, tal vez la trinchera en la cual están ahora es un poco diferente, pero son muy críticos y están tratando de influir de diversas maneras, algunos con artículos más propiamente académicos, otros con eso, pero junto con artículos de opinión. Adrián de Garay ha estado colaborando muy activamente en los últimos meses en Educación a Debate, solamente por poner un caso, pero tenemos otros colegas que hacen algo equivalente. Entonces, no estaría, obviamente se ha hecho a un lado ese marxismo y una visión revolucionaria, como de la gran transformación que iba a ocurrir de un momento a otro y la gran utopía, pero yo creo que el espíritu crítico en general ahí está. Y muchos de los que escriben críticamente, por ejemplo, sobre los programas de estímulos y eso, pues son estos colegas, aunque sean beneficiarios de los programas de estímulos. Es como una condición de la carrera de la cual uno no se puede hacer a un lado. El otro punto, tienes toda la razón, o sea, hay muy pocos, creo que con una mano me sobran dedos, trabajos sobre los académicos de asignatura. Y ahí sí habría que preguntarle a nuestros expertos en académicos por qué ha ocurrido eso, que no están colocados. Son la mayoría de los profesores, son los que se hacen cargo de la mayor parte del trabajo de enseñanza y por lo tanto tienen a la mayor parte de los estudiantes en sus manos. Se puede decir, en las manos de ellos está la formación de los estudiantes en licenciatura y sin embargo los ignoramos. En los dos sentidos, en el sentido de que no les hacemos caso y en el sentido de que no sabemos quiénes son, cómo son, qué piensan, qué tipo de trayectorias tienen, que son muy distintas a las otras que nos sabemos al dedillo, que son las de los profesores de tiempo completo, con sus estímulos, su SNI, en fin, todo ese caminito, ¿no? Pero tienes razón y creo que es un punto de agenda de investigación de problemas, en este caso no nuevos, sino viejos, que se han acumulado y que no han sido abordados por la investigación académica, ¿no? Totalmente de acuerdo.
¿Algo más? Bueno, entonces quiero agradecerles su presencia, su participación y por supuesto agradecer a mis colegas de la mesa, a nuestros invitados especiales, Hans Schutze y Adrián de Garay, haber tenido la atención de leer el documento con la calidad y el cuidado que lo han hecho y por supuesto sus comentarios muy inspiradores, muy atinados y críticos también, ¿no? Como debe ser la cosa. Y por supuesto a ustedes por haber estado con nosotros. No se olviden que mañana tenemos el cierre global, digamos, de todas las conmemoraciones de los 40 años del DIE, 50 del Cinvestav. Y si se quedan hasta el final, si tienen el aguante, pues se podrán echar un copetín con nosotros allá afuera. Muchas gracias.